Ya voy, ya voy. Ok, entonces vamos a iniciar. Ujú. Entonces, los errores innatos no son un grupo aparte, ¿vale? No es que tengan una clasificación propia como ya habíamos visto previamente. ¿Se acuerdan cuáles eran las enfermedades o los grupos de enfermedades genéticas? ¿Quién me los quiere decir? Son 4, bueno, algunos 5. A ver, dime, Nancy. Las cromosómicas, las mendelianas o Ujú, clásicas, las no sí, mendelianas o no clásicas y las multifactoriales. así es. Ujú. Y bueno, la quinta que no la vamos a ver, pero son los polimalformativos. Pero básicamente son esos cuatro grandes grupos de enfermedades en genética. Entonces, los errores innatos no tienen una propia clasificación, ¿no? Es como el tema previo que vimos del desarrollo sexual diferente. Aquí también hay algunos errores que pertenecen sobre todo al grupo de enfermedades mendelianas. Entonces, básicamente esas van a ser sus reglas de herencia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, estas enfermedades que obviamente van a tener un origen genético, su principal problema va a ser la actividad enzimática, ¿no? Van a ser genes que codifican para enzimas que participan directamente en las vías metabólicas. Y es por eso que reciben ese nombre, ¿no? Porque justamente están interfiriendo en todas esas vías que ustedes ya vieron en bioquímica. ¿Se acuerdan de la glucólisis, el ciclo de Krebs? eh, el ciclo de la urea y bueno, todos los demás. Aquí podemos tener alteraciones ya que sea por genes que codifiquen tanto en la enzima, en la proteína que transporte al metabolito o que sea un desequilibrio directo por la alteración en los metabolitos, ¿no? En la cantidad o en la producción de los metabolitos. Y como les mencionaba, casi todas ellas son monogénicas o mendelianas y principalmente recesivas. Hay alguna que otra que son dominantes, como cuál, ¿se acuerdan que error innato, que es la enfermedad más frecuente en genética, tiene un patrón que no es recesivo? ¿Quién se acuerda cuál es la enfermedad más común de origen genético? Que es un error innato, tiene un patrón autosómico dominante. ¿No se acuerdan? ¿No es la condroplasia, doctor? No, es mucho más frecuente que la condroplasia. Y de hecho no se ve. Puede ser que alguien de ustedes la tenga y que no se dé cuenta. Podría ser el síndrome de Marfan, doctora. No, Marfan tiene dismorfias y todo. ¿Perdón? ¿Se refiere a enfermedad metabólica como la diabetes? Es parecida a la diabetes, pero no es de esa vía. ¿O es Porque la la diabetes recuerda que es hipercolesterolemia? multifactorial. Exactamente, exactamente. No puede ser, es la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad genética más frecuente. Recuerden que 1 en 500 se ha visto que incluso menos en nuestro país somos portadores o pudiéramos ser portadores de esta enfermedad y no saberlo, ¿no? Hasta que de pronto existan antecedentes de infartos en la familia, en personas jóvenes y cosas así, ¿no? Pero sí es la más frecuente y tiene un patrón autosómico dominante, ¿no? Entonces, no todas son recesivas, pero sí la mayoría. ¿Ok? Y también tenemos ligadas al X, como la enfermedad de Fabry.
Se consideran raras de acuerdo a la definición que existe de manera internacional, que en realidad no es raro, porque dice que al menos que existan 5 por cada 10,000. Realmente no es tan raro, es 1 en 1000. Entonces, pues para la cantidad de personas que somos en la actualidad, realmente no es raro encontrarse ya con personas que tengan alguno de estos padecimientos. Y ya dijimos, hay unas que incluso tienen una frecuencia menor, como la hipercolesterolemia familiar. Este es el promedio. Y también podemos darnos cuenta en la familia o empezar a sospechar porque existan parejas que tengan múltiples abortos y no sepan la causa, ¿no? Que descartaron que exista algo cromosómico y aún así hay abortos de repetición, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Que sea de primer trimestre y que a lo mejor les refieran que el fetito estaba muy hinchado, ¿no? Que tenía esto que se llama hidropesía, que tiene el abdomen totalmente lleno de líquido y eso pudiera darnos pautas para sospechar que hay los padres pudieran ser portadores de enfermedades metabólicas recesivas. El 95% de ellas se consideran autosómicos recesivas y bueno, como todo en genética, el abordaje siempre debe ser multidisciplinario porque el metabolismo pues afecta todos los órganos. Sí se puede hacer diagnóstico prenatal de ellas, pero se necesita tener antecedentes en la familia. De otra manera, no es posible porque todavía hacer el exoma sin algún antecedente en diagnóstico prenatal es controversial. Entonces, este es un dibujo de Kinder, ¿no? Nada más sintetiza súper rapidísimo algunas de las vías que pudieran estar involucradas, pero ustedes saben que existe una red enorme, ¿no? Inmensa. De hecho, tengo la imagen, a ver si se las paso al final, de cómo están interactuando todas estas redes, todas las enzimas que hay, metabolitos, y por lo tanto, si se afecta a una vía, pues secundariamente puede ir afectando a las demás. Y esto pues es la energía, ¿no? Entonces afecta de manera multiorgánica y además muchos de ellos tienen un pronóstico no muy favorable. Hay muchas maneras de clasificar a las enfermedades metabólicas, a estos errores innatos, pero tal vez de las que todavía son utilizadas es por el tamaño de las moléculas. Entonces, si son muy grandes, es el grupo 1, ¿no? Que sería acumulación de moléculas complejas. Quiere decir aquí que estos metabolitos no se logran degradar dentro de la célula y se van acumulando, como por ejemplo la mucopolisacaridosis, que no sé si han visto, son pacientes que tienen como la carita muy, muy tosca, como muy gruesa, ¿no? La nariz grandota, la boca grandota, la carita como hinchada, que son pequeñitos porque tienen disostosis ósea, y quiere decir que acumulan, en este caso son glucanos, lo que acumulan en sus células y por eso se ven como hinchaditos, ¿no? Como más gorditos, por esta acumulación que tienen. Por supuesto, no nada más es a nivel debajo de la piel, ¿no? También ellos tienen esta acumulación en todos los órganos, sobre todo a nivel hepático, renal, oftálmico y también incluso cerebral, porque estos llegan a cruzar la barrera hematoencefálica y por lo tanto también pueden causarles problemas cognitivos, ¿no? Suelen tener discapacidad. En el caso de que sean más pequeñas, es por toxicidad que causan estas moléculas, no es directamente por una acumulación, sino porque el hecho de que estén presentes esos metabolitos en la célula, aunque sean pequeñas cantidades, son citotóxicos. Entonces, ese es el daño principal, ¿no? Atacar eh, el, todo el metabolismo a nivel de esa célula. Y el grupo 3 tiene que ver con la energía, que básicamente aquí entrarían las enfermedades mitocondriales, ¿no? Que tienen que ver con enzimas que participan en la fosforilación oxidativa. Entonces aquí está, ¿no? De moléculas complejas, por ejemplo, las esfingolipidosis, glucoesfingolípidos como Gaucher, Fabry, ganglosidosis 1, 2, Krabbe, leucodistrofias, Niemann-Pick, ¿no? Que esas seguro ya las vieron en pato por esas manchas rojo cereza clásicas en la retina. También están las mucopolisacaridosis de la 1 a la 9,
Las más frecuentes es la uno y la 2, ¿no? Ya después las demás son un poquito más raras, pero la uno y la 2, que es Horler y Hunter, son las que sí incluso les pueden llegar a preguntar más adelante. Y glucogenosis, cuando, bueno, como su nombre lo dice, lo que almacenan es glucógeno, como la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Danon. Que Danon también es otra de las que tienen un patrón ligado al X. Todas las demás, bueno, y también la mucopolisacaridosis tipo 2 o Hunter también es ligada al X. Y la tipo 1 es autosómico recesiva. Un ejemplo de moléculas pequeñas es, por ejemplo, la fenilcetonuria. Esa no les voy a platicar mucho porque lo vamos a ver. Está también la enfermedad de la orina de jarabe de maple o de arce, que son bebitos que tienen una orina súper concentrada y que de hecho sí huele literalmente a hot cakes, ¿no? Así cuando entramos a la UCIN y tenemos un bebito con esta alteración, huele como hot cake, ¿no? Por la miel que asociamos. Las acidemias, que también son, pues básicamente bueno, tienen un pronóstico muy malo, ¿no? Estos pequeñitos se mueren antes de los 10 años, porque tienen también una acumulación de amonio a nivel cerebral, cardíaco, y tienen una discapacidad, bueno, un retraso en el desarrollo muy severo. Y bueno, lo que tiene que ver con energía o metabolitos energéticos, que ya dijimos principalmente son las enfermedades mitocondriales, ya vimos algunas, y otras que tienen que ver por genes que están codificados en el DNA nuclear. Si se acuerdan, están en qué parte de nuestros cromosomas tenemos ese DNA que participa para codificar ribosomas y otras, ¿En los exones? ¿en los que, perdón? ¿Exones? No, los exones son la región codificante de todo nuestro genoma. Entonces, todos los genes están compuestos por exones, pero no. A nivel de los cromosomas, recuerdan que yo les dije que es una región repetida que tienen estos cromosomas en particular, que sirven para codificar sobre todo RNA ribosomal y otros genes que participan en el metabolismo energético. ¿No se acuerdan? Los satélites, en los satélites, ahí también. ¿Mm? Muy cercano a los satélites. Ahí está también parte de esos genes que pueden codificar para regiones ribosomales. Y ya dentro del DNA nuclear también, no en muchos otros cromosomas, muchas otras regiones, pues también para otras subunidades de ensamblaje del complejo de fosforilación oxidada. Estas son de las más complejas, ¿no? Y de hecho las más difíciles de diagnosticar porque los datos clínicos son sumamente vagos, ¿no? O sea, cefaleas, migrañas, diarreas, fiebres de origen desconocido, cosas así. A veces no pensamos que se pudiera tratar de una enfermedad metabólica y sobre todo que tenga que ver con alteraciones en DNA mitocondrial. ¿Qué síntomas o qué datos clínicos creen ustedes que nos pueda dar un error innato del metabolismo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pudiéramos sospechar que una persona tiene un error innato del metabolismo? Defectos en el Dime, Marta. crecimiento. Ah, ok, bueno, si la talla, ajá. Dime, Marta. Que presenten hipoglucemia. Sí, pudiera ser, ¿no? También pensando en que tuviera alteraciones en la vía de la glucólisis, pudiera ser, ¿no? Que presenten hipoglucemias, que no tengan una causa aparente, ¿no? Que no sea porque el bebé no ha comido ni nada, ¿no? Sino que no tengan una causa específica a hipoglucemia. Talla baja también. Dime, Emanuel. Son las clásicas diarreas y hepatitas que son constantes y que se consideran idiopáticas, que no se encuentran en el órgano, ¿no? También,
¿no? También que tengan problemas gastrointestinales, sobre todo de este tipo, diarreas con grasa, por ejemplo, ¿no? Atorrea, que no tengan también una causa específica, que no existan infecciones, porque recuerden que los errores innatos básicamente son por descarte, ¿no? Primero tenemos que pensar en lo más frecuente, que son pues las infecciones, ¿no? Cuando vemos un bebito que está así como ay, como todo letárgico, que no come, hipoglicémico, que tiene crisis convulsivas, lo primero que vamos a tratar de descartar, pues bueno, primero hay que pues, pasarle líquidos, ¿no? Y todo, el aporte necesario, y después lo primero que hay que descartar es que sea una infección, ¿no? Que tenga ahí un microorganismo que esté causando estos problemas. Pero si no hay nada, entonces sí ya hay que pensar en los errores innatos, ¿no? Que no sea un bicho, sino que más bien ya tiene una entidad de origen genético, ¿no? ¿Y qué nos pueden dar? Todo, todo, porque si está afectado el metabolismo, pues nos puede dar todos los síntomas, todo lo que quieran, ¿no? Entonces aquí está dolor, por supuesto, vómito, esteatohepatitis, problemas de alimentación a nivel ocular, retinosis, atrofia óptica, las manchas rojo-cerezo, estrabismo, cataratas, a nivel cardíaco, defectos de conducción, la arritmia, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatía, puede ser tanto hipertrófica como dilatada, neurológicos, todos, ¿no? Desde un bebé que está ahí todo comatoso, apnea, síntomas psiquiátricos, convulsiones, discapacidad. Este cuadro está viejito, por eso dice retraso mental, pero es discapacidad, macro o microcefalia, hipotonía, agresividad, ¿no? Regresión neurológica, todo. En realidad, todo lo que quieran vamos a observar. Por eso les digo que son difíciles de diagnosticar, ¿no? Primero hay que descartar lo frecuente y si no es, entonces ahora sí pasamos a sospechar en un error innato. A menos, claro, que tenga ya desde un principio datos muy clásicos. También en la orina, como decíamos, ¿no? En la enfermedad de orina de jarabe de Maple, pues la alteración o el síntoma por el cual nos damos cuenta o sospechamos es por el olor característico de la orina. En el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria, nos da un olor como a rancio, como a humedad, ¿no? Le decían antes como a ratón mojado, pero pues no todos saben cómo huele un ratón mojado. Entonces, así como a humedad, así huele la orina de los pacientes con fenilcetonuria. Tirosinemias como a cola hervida, la enfermedad de jarabe de arce, pues huelen al jarabe de arce, ¿no? A la miel maple. La acidemia isovalérica como a queso o a pies sudados, ¿no? Como a quesos apestosos. La glutárica igual, estas deficiencias de la metilcrotonil y múltiples carboxilasas como a orina de gato, ¿no? Así como muy fuerte. Y la trimetilaminuria como a pescado, ¿no? Entonces, esto es por los metabolitos que se desechan por la orina, ¿no? Por eso dan estos olores característicos. Estas son ultra raras, pero la que sí pueden llegar a ver es una fenilcetonuria, ¿no? A lo mejor por ahí se pudieran encontrar un bebito con esta alteración. Existen algunos estudios que nos van a hacer sospechar todavía más de que se pudiera tratar de un error innato. Ya dijimos, los síntomas son demasiado vagos, complejos de abordar y muchas de estas entidades, cada día que pase y se estén acumulando metabolitos tóxicos, van a hacer que se pierda capacidad, sobre todo a nivel cognitivo, ¿no? Porque dijimos que estos metabolitos cruzan barrera hematoencefálica, por lo tanto va a haber discapacidad. Cada día que pase a muchos bebitos les cuesta pues obviamente pérdida a nivel neuronal, ¿no? Entonces, es importantísimo que podamos diagnosticar de manera muy temprana estos errores. Muchos de ellos, bueno, casi todos, no tienen una cura como tal, pero sí un tratamiento que puede ayudar a disminuir, por ejemplo, en este caso, la discapacidad o incluso impedir y evitar la discapacidad, como en el caso del hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿qué estudios podemos ocupar nosotros para acelerar esa sospecha, ¿no? Porque de manera clínica no podemos esperarnos a que evolucione y a que se presente todo el cuadro completo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros
para adelantar esa sospecha ya en un bebé que nace con alguna alteración de este tipo, ¿no? Por ejemplo, un bebé hipotónico que ya descartamos no tiene infecciones, no tuvo parálisis cerebral al nacimiento, estaba muy bien, pero empezó a comer, la mamá le dio lactancia y toma la que se ponchó el bebé. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué empezarían? ¿Cómo abordarían a un bebé así? Eso es real, eso sucede definitivamente. ¿Cómo empezarían el abordaje de un bebé así? Lo primero Dime, podría ser Mafer. suspender la lactancia. Suspender la lactancia, bueno, mm, ok. Dime, Mafer. ¿Podríamos realizarle un tamiz neonatal? De hecho, eso es lo que se hace de manera habitual, ¿no? O sea, aunque el bebé tenga o no tenga datos clínicos, a todos los bebés que nazcan en este país al menos están protegidos por la Constitución, se les debe realizar el tamiz neonatal. A todos, nazcan en Médica Sur o nazcan en el Hospital de la Mujer, en donde sea, todos se les debe hacer el tamiz neonatal, a todos. Recuerden, es por ley. Solamente que cambia un poco el tipo de tamiz, porque hay institutos donde se contempla un tamiz más ampliado y hay otros donde pues no. Desafortunadamente todavía estamos en esa lucha, pero por ejemplo, Secretaría de Salud solamente tamiza 3 enfermedades de origen genético, el IMSS 6, y el único que es como más completo es el de Sedena, que metaboliza 76 enfermedades de origen genético, ¿no? Entonces, pues sí, pero a ellos les nacen bien poquitos bebés, al IMSS le nacen. Entonces, pues obviamente cuestión de presupuesto, no, no hacen el tamiz ampliado. Todavía estamos luchando porque ya se haga de manera obligatoria en todos, ¿no? Pero es bastante difícil. Ese sí, ¿no? O sea, ya hacemos el tamiz neonatal, desde luego, ese también ustedes van a tener una tarea acerca del tamiz, pero tenemos que realizarlo de las 48 a 72 horas posterior al nacimiento. Ese no lo hacemos inmediatamente el primer día. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no hacemos el tamiz luego, luego? Así si ya Hasta nació donde el recuerdo, bebé, creo que dime. tarda 3 días en subir, no me acuerdo si era la médula ósea o qué era lo que tardaba 3 días en subir del talón a donde se debía de ubicar, y por eso se tardaban 3 días. No, no. A ver, Leo. Bueno, yo pensaría que es más que nada porque no todos nacen a las mismas semanas y se debe llevar un seguimiento a partir de qué semana nació y cómo debería ir evolucionando el bebé o creciendo. Bueno, es muy cierto que, por ejemplo, los bebés prematuros, pues sí, no van a tener los mismos síntomas, ¿no? Que un bebé de término, eso es muy cierto. Pero aunque nazca prematuro o nazca de término o postérmino, se les tiene que hacer hasta las 48 horas, no se lo podemos hacer antes. Y esto es porque en las primeras horas de vida el bebé todavía tiene metabolitos maternos en su organismo. Entonces, no estaríamos cuantificando el metabolismo del bebé, sino el metabolismo de la mamá. Entonces, hasta que se deseche completamente, que más o menos se tarda esas 48 horas, es que podemos realizar el tamiz. Entonces, por eso nos tardamos, porque si no estamos midiendo metabolitos maternos y no es lo que queremos, ¿no? Queremos ver cómo está ese bebé, porque a lo mejor nos puede decir, no, está todo muy bien, pero es que era la mamá, ¿no? Pero ya una vez que se acaban los metabolitos de mamá, vienen los problemas. Por eso nos esperamos 48 horas. Y ustedes me pueden decir, ay, pero es que hay bebés que nacen en quién sabe dónde y en lo que los trasladan y llegan, ya pasó una semana y no les han hecho el tamiz, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer.
Sobre todo en el primer mes de vida, todavía son útiles todos los metabolitos que salgan, incluso el tripsinógeno para fibrosis quística. Después de los 30 días de vida, hay unos que ya no son confiables, como por ejemplo ese, ¿no? El tripsinógeno ya no es confiable después del primer mes de vida. Y podemos hacer el tamiz metabólico toda la vida, toda la vida. ¿Se lo pueden hacer a un adulto? Sí, se lo pueden hacer. ¿Y es válido? Sí. Depende para cuál enfermedad, pero sí, se puede hacer en cualquier momento de la vida. Lo ideal es que sea obviamente en esta primer semana de vida, porque es cuando nos va a prevenir que, bueno, que lo diagnosticamos y podemos dar un tratamiento, ¿no? Ya pues de adulto, obviamente cambia todo. ¿Sí? Pero sí se puede realizar. Entonces, bueno, sí, hacemos el tamiz de manera habitual, pero ya se le tomó la muestra y en lo que llega, ¿qué le hacemos al bebé? Lo voy a dejar ahí sentado esperando a que me llegue el resultado del tamiz metabólico, porque no crean que es tan rápido, ¿eh? Se tarda, el tamiz se tarda al menos unos 4 días en salir el resultado. ¿Cómo abordamos a un bebé que tiene una sospecha de un error innato? ¿Cómo lo abordarían? ¿Qué le harían? Pues otros laboratorios, no tiene que ser necesariamente el puro tamiz, ¿no? Si ya dijimos que afecta todo el metabolismo, vamos a tener alteraciones hematológicas básicas, entonces podemos pedirle una biometría hemática para ver cómo están las plaquetas, hemoglobina, todo lo demás, ¿no? Velocidad de sedimentación. Vamos a pedir también una química, por supuesto que sí, hay que ver cómo están las bilirrubinas, hay que ver cómo están las enzimas hepáticas, hay que ver cómo está la glucosa, el perfil lipídico, el amonio, el lactato. Vamos a pedirle, pues por supuesto, una gasometría. ¿No les interesaría saber si tiene una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica? Todo eso lo tenemos que hacer, ¿no? De base. Y primero tenemos que verificar cómo está de manera integral. ¿Sí? Entonces sí hay que hacer los laboratorios básicos en todos estos casos, porque siempre va a haber alteraciones ahí también. Y bueno, antes se utilizaba, además de todos estos estudios que mencionamos, el tamiz cualitativo. Ya no se usa, bueno, todavía en el IMSS y creo que en el ISSSTE algunas veces lo hacen, pero ya no es útil. ¿No? Este es como un recuerdo, como algo histórico y ya no se debe hacer, porque el tamiz cualitativo es muy variable, porque depende de la persona que lo haga. Porque aquí funciona con sustancias colorimétricas, ¿no? O sea, ustedes ven aquí que puede ir cambiando de color. Entonces, para una persona dice, ay, yo creo que sí se puso como rojito. No, yo creo que se puso como rosa. Y entonces es como de, "Oh, no, eso no es una medida real, ¿no? Que nos funcione para saber si realmente tiene la sospecha o no de un error innato. ¿No? A menos que cambie instantáneamente, como en el caso del cloruro férrico, que ahí sí, ¿no? Si se pone negro, pues sí ya nos da una sospecha, como por ejemplo de la alcaptonuria. Entonces ahí sí cambia inmediatamente, pues sí, es alcaptonuria. Pero solo se utiliza así como para ejemplos contados, ¿no? Ya no lo utilicen, por favor. Tamiz cualitativo no es útil. Tenemos ahora ya la tecnología para hacer el cuantitativo, que ahora sí va a ocupar obviamente equipos especializados que van a contar exactamente la cantidad de los metabolitos que hay en esa muestra y entonces ahora sí decirnos si están excedidos, bajos o normales. Y así ya nosotros tener una referencia mucho más clara. ¿No? Y ya no estar esperando que si el químico lo vio amarillo o verde, o sea, ya vámonos directo a cuantificar la cantidad, ¿no? O sea, como, como debe de ser. ¿No? Tenemos diferentes metodologías, la cromatografía de gases, la electroforesis capilar y la de líquidos de alta resolución. Todas se utilizan, todas, casi todas. La espectrometría en tándem, la de masas en tándem, es la que es un poquito más rápida que las demás, pero aún así se siguen utilizando todas, ¿no? Y es la metodología lo único que cambia. Y por supuesto, ya para tener un diagnóstico mucho más certero en esta era,
en la era genómica, pues desde luego que existen también, ya vimos, ¿no? Herramientas moleculares que nos van a permitir ver si en ese DNA de esa persona existe una variante que nos esté predisponiendo, bueno, en este caso no predisponiendo, sino ya tener francamente la enfermedad. Entonces, si son mendelianas, pues desde luego que lo que vamos a buscar, pues son mutaciones de nucleótido único, ¿no? SNVs, dentro de nuestro genoma. ¿Se acuerdan que era esta fotito que está aquí abajo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mm, a ver, ¿quién lo presentó? Nancy, ¿no te acuerdas? Sí, doctora. Pues dinos. Es lo de, bueno, el método para la secuenciación de Sanger. Pero Así justo es. era lo que me faltó agregar, bueno, que me dijo que no puse, que era el resultado final en cómo se veía pues sí, la secuenciación. Ajá, es un Sanger y es un electroferograma, ¿no? Así se llama esta imagen. Y se acuerdan que nos mencionaba Nancy que de acuerdo a la diferente tipo de base tenemos el color, ¿no? Aquí la G es negra, bueno, la guanina es negra, la adenina es verde, la timina es roja y la citosina es azul. Entonces se van a ir formando los picos de colores. Se deben de ver así, ¿no? Que sea como uno solo, nos está diciendo, porque ahí se está empalmando nuestro DNA control, que es el DNA normal, con el DNA que nosotros tenemos de base. Y además están acoplando los dos alelos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces ahí tienen que verse las dos líneas pegaditas. Esto que se ve aquí abajo es basurita, ¿no? Estos piquitos chiquititos son basurita. No, no le hagan caso. Pero estos grandes son los que nos importan, ¿no? Y si viéramos, mira, por ejemplo, aquí hay un cambio, ¿no? En esta, no sé si lo notan ustedes, pero aquí se ve un pico negro, que sería una guanina, y arriba se ve este pico azul, que es una citosina, ¿no? Entonces aquí las dos están ocupando el mismo espacio, eso no debería de pasar, no se debería de ver como el resto del programa limpiecito. Aquí hay un cambio, ¿no? Entonces aquí tendríamos una variante, tendríamos que ver a qué codón corresponde para poner la nomenclatura, pero aquí ya estamos viendo que hay un cambio. ¿Qué nos generó? Pues hay que ver, ¿no? En este caso, continuó la secuencia de manera normal, habría que analizar si es la frecuencia de manera normal, pero parece que sí, entonces es una de sentido equivocado, ¿no? Es una missense. Y así es como nosotros veríamos una mutación en el Sanger. ¿Sí? Y es el que podemos realizar cuando ya tenemos una sospecha muy, muy específica de alguna enfermedad o incluso podemos hacer un exoma, ¿no? Ahora ya se prefieren hacer paneles para muchos genes porque a veces no es tan claro, ¿no? Si ya dijimos que tiene muchos datos clínicos, los errores innatos, pues entonces es difícil, ¿no? Por ejemplo, para las acidemias orgánicas, todos tienen crisis convulsivas horribles que no se ven a nada, están súper así hipotónicos, tienen el lactato y el amonio en el cielo, o sea, son bebés de verdad que están mal, mal, mal. Y dices, pero ¿cuál de todas las acidemias y todas tienen lo mismo? Entonces mejor le hacemos un panel para acidemias o un panel de errores innatos y ya vemos específicamente cuál es el gen que está alterado en ese bebé, para dar un diagnóstico específico. Y es mucho más fácil, incluso ya que antes se hacía también estudios enzimáticos, creo que es el que sigue. Ah, bueno, ya estaba estudio enzimático. Antes se utilizaban mucho, ahora ya no. Ya casi no se utilizan, lo que más se usa pues es el molecular, porque es el que definitivamente te descarta o te confirma la entidad. Y de hecho cuestan prácticamente lo mismo ahora, entonces mejor te haces el molecular, ¿no? Por ejemplo, hoy yo solicité un exoma y me costó 7,700 pesos, ¿no? Un exoma completo. Entonces, si un estudio enzimático cuesta 5,000, entonces, pues mejor haces el exoma. Si ya vas a gastar, pues de una vez.
Y entonces, como mencionaba Mafer, el tamiz neonatal es básico, es esencial y se los vuelvo a decir, se les debe hacer a todos los bebés. Si ustedes están haciendo su servicio social, no en un hospital así, fifi, como decían, les va a tocar a ustedes hacer bueno, estar picoteando a los bebitos. Dime, Manuel. Disculpe por la puse por error. Ok. Entonces, bueno, la tarjeta tiene una forma de llenado, por eso es su tarea, porque sí les va a tocar hacerlo y es un llenado especial, ¿no? No, la gota no va a ir a un lado, tiene que ir justo en el circulito, ¿no? O sea, dentro del círculo tiene que haber por lo menos 1 o 2 gotas por círculo para que se pueda concentrar la sangre y entonces sí se tenga una medida real, porque de otra manera puede ser que sea falsa, ¿no? Que nos diga, ay, es que tiene muy poca concentración, pero es porque tenía muy poca sangre, ¿no? Solo le dejaron ahí una gotita o a veces ni una gota completa. Y se toma siempre del taloncito porque ahí es mucho más fácil, ahí está lleno de capilares en los bebecitos, entonces es mucho más fácil acceder, incluso más que el dedo, a veces es más complicado sacarle suficiente sangre del dedo. Y ya les mencioné cuáles son esas 5 enfermedades básicas que deben de tener el tamiz metabólico. Sí, el básico. ¿Ustedes saben? Ya les dije 2. A ver, Monse, has estado callada estas clases. A ver, dime. Dime una. Pues nos dijo hipotiroidismo. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eh, Creo que también se diagnosticaba hiperplasia suprarrenal y fenilcetonuria, que creo que también ya la mencionamos. Ajá. Y me faltarían 2, que creo que es fibrosis quística y la otra, la verdad, no tengo idea. Fibrosis quística la dejamos aparte porque no todos hacen fibrosis quística, No, pero bueno, ok. no, no todos hacen fibrosis quística. Pero a ver, Emanuel, a ver, ¿cuáles son las otras? Ya está Complementando, hiperplasia. la otra es la lactosemia Sí, galactosemia, exacto. y deficiencia de biotinidad. Exactamente, que es rarísima, ¿no? Pero como tiene tratamiento, es la biotina, les va muy bien, les va súper bien cuando los detectamos, ¿no? Porque si no se mueren, pero si los detectamos a tiempo, les damos la biotina para arriba. ¿No? Entonces, por eso está contemplado, a pesar de que digan, ay, pero es que la deficiencia de biotinidad eso es rarísimo. Sí, pero tiene muy buen pronóstico con tratamiento, por eso sí es importante detectar. Entonces, es hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo congénito, no el adquirido obviamente, sino el congénito, el de nacimiento.